Marzo no es un mes más en el año, muy por el contrario es el mes donde se recuerda el esfuerzo de las mujeres por sus derechos. En este sentido hay una fecha muy simbólica, como es el 8 de marzo, pero durante todo el mes se realizan acciones que están referidas a esto. Y lamentablemente debemos hablar de la violencia de género que afecta particularmente a las mujeres. En este sentido, en esta jornada hemos invitado a una persona que va a poder hacer referencia de su propia historia, pero que sin duda te va a hablar a vos, que quizás estás padeciendo lo mismo y todavía no lo pudiste concienciar. Noelia Santinero se encuentra con nosotros. Noelia, buena mañana. Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien, realmente muy bien. Me gusta verte con una sonrisa y la verdad que aquellos que conocimos tu historia, y se los cuento a ustedes por si no lo recuerdan, ella ha padecido violencia de género durante un tiempo prolongado, pero más allá de esto, un hecho la marcó para siempre y tiene que ver con la violencia extrema de una persona que la atacó con un objeto inflamable con el fin de provocarle la muerte. Al menos así lo determinó la justicia y por eso fue condenado a 19 años de prisión en un caso que marcó un precedente, pero más allá de un caso es una historia de vida. Llevas en tu rostro, en tu cuerpo, la marca de la violencia y la huella que dejó ese agresor sobre vos. ¿Cómo transformaste esto para también modificar tu identidad en relación a lo que te pasó? Desde el amor, Gaby. Desde el amor, desde el agradecer estar viva, desde el ver que lo que me pasó a mí sigue sucediendo y qué hago con eso. ¿Cómo ayudo y cómo prevengo que no le pase a otras personas? Fundamentalmente desde el amor. Resignificar mi vida, quién soy, lo que hago, agradeciendo profundamente a quienes me acompañaron desde todos los aspectos, desde todos los momentos y quienes me siguen acompañando hoy. Pero desde el amor y desde todos los días luchar por sentirme bien emocionalmente, físicamente. Las marcas son visibles, las marcas son parte de mi vida, pero no definen quién soy. ¿Cómo es ser una sobreviviente de la violencia de género? Es una experiencia que me ha marcado, pero no definido. Me ha marcado para poder ver en otros lo que yo pasé, para que otros puedan ver en mí lo que están pasando y para no llegar a las instancias de cómo lo ayudamos después, cómo ayudamos a la víctima después. No debe haber víctimas. Yo trato de, en las medidas de mis posibilidades, trabajar en la prevención, poder alarmar y alertar sobre lo que yo no vi, lo que me pasaba, las señales, actitudes que sucedían en la vida cotidiana y yo no las vi como unas grandes señales de peligro. Cuando las vi ya era tarde, realmente era tarde. Algo muy importante, se confunde amor con miedo. En mí particularmente lo que jugaba era el miedo. El miedo a hacer denuncias, el miedo a contar lo que me estaba pasando y que otra persona sufriera las consecuencias. Cuando se habla de patrones en términos de violencia se menciona esto, ¿no? Que hay como etapas. Primero el control, después el miedo y hasta el silencio. Sí. En este sentido, ¿cómo uno puede reconocer, no solamente siendo víctima, sino también siendo parte del entorno, de que estamos hablando de una persona violenta que evidentemente va restringiendo la vida de su víctima? ¿Qué patrones podés ver ahora? Cambios de conducta básicos en una persona. Por ejemplo, lo que me pasó a mí es que yo soy una persona extrovertida, siempre charlando y saludando, y había dejado de saludar en la calle por miedo que me viera. Esos pequeños cambios de conductas, una persona que siempre responde a los mensajes y deja abruptamente de responder, o cambia el lenguaje o utiliza palabras que no son propias de la persona, son sutiles, pero sí se ven y sí están. Cuando una persona está usando tu teléfono, que es algo bastante marcado, son sutiles, pero sí se ven y sí están. Cuando una persona está usando tu teléfono, que es algo bastante marcado, dentro del marco de la violencia, quien detenta el poder no solamente restringe las libertades, sino el uso de redes. Es muy clásico ver que una persona que es víctima cierre sus redes sociales. Parece raro, parece mínimo, pero no es por la red social, sino es el hecho. Ya ese hecho nos está marcando una pauta de alarma. Y es control. Empieza pequeño, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué te querés hacer mostrar? Pequeños ítems como la ropa. ¿Por qué tenés que usar eso?
eso no te queda bien, y van, corroen lentamente la autoestima. Vos Muchas no podés, veces no señalada servís. que el agresor elige a su víctima, Sí. que la relación es tóxica desde ambas partes. ¿Por qué crees que a vos te tocó vivir esta situación? Porque estaba en un estado de carencia emocional. Yo actualmente, y desde que sucedió el hecho, transito mi terapia psicológica. Porque quienes llegamos a ser víctimas estamos en estados de carencia, especialmente de carencia emocional, de muchas carencias y sumamente vulnerables. Pero esas carencias emocionales de pensar que el otro que se presenta como todo lo perfecto, como lo que está bien, como una persona que llega a salvarte, termina siendo la persona que te crea una trampa, que te corta, que te limita, que te controla. Pero es muy importante lo que me preguntaste. ¿Por qué llegamos a ser víctimas? ¿Y por qué hay algo en nosotros, en nosotras, que está faltando? Y no lo vamos a encontrar en un otro. El encuentro, el camino es hacia uno mismo. Y como sobreviviente y como persona que todos los días trabaja por estar mejor, lo digo abiertamente, el camino es hacia adentro. Ver en nosotras qué pasa, qué nos pasa, cómo nos sentimos. Lamentablemente, si no hacemos ese camino, es muy probable que volvamos a ser víctimas, una y otra vez. El camino es hacia adentro. ¿Es duro? Sí, durísimo. Contame de las mucho. secuelas, porque más allá de las físicas, las que podemos Sí. observar Sí. en tu rostro, en tu físico, la verdad es que estuviste a punto de perder la vida Sí. y eso también es real. Estuviste internada durante muchísimo tiempo y afrontaste una enorme cantidad de cirugías. Me imagino que hay secuelas internas, de esas que no se ven tanto. Sí, las que no se ven y las que han afectado mucho mi vida son los ataques de pánico y los episodios de ansiedad. Momentos de parálisis, de temer morir ahogada, todo tiene que ver con lo vivido en relación a la violencia, pero me han limitado muchísimo. Momentos de llegar a internaciones sin saber si tenía alguna obstrucción a nivel respiratorio o era un ataque de pánico. Momentos en que sentía que me estaban aplastando el cuello. No es fácil vivir así, porque la vida sigue. Yo tengo una hija adolescente, tengo una familia, tengo amigos, la vida sigue, todos acompañan. Pero ahí está, ¿qué hacemos nosotras, las víctimas, con todo eso? Yo decidí transformarlo. Decidir, bueno, esto me pasa y ahora ¿qué hago? La terapia psicológica. Yo tuve muchos años de rehabilitación física por las secuelas y algo que descubrí también en el proceso fue la actividad física. La actividad física me ayudó mucho a regularme, a concentrarme. No es por lo estético, es por lo anímico. Claro. El aspecto emocional de las víctimas y las sobrevivientes es fundamental para atravesar todos los procesos médicos, pero también los procesos judiciales. Tu lucha evidentemente no terminó. Conseguiste una condena ejemplar por parte de la justicia y un reconocimiento por parte de la justicia de que había una enorme cantidad de instituciones que no te habrían brindado contención en el momento en que tenían que hacerlo. Y a partir de ello, incluso se aplicaron protocolos que ahora están vigentes en distintos espacios, desde escuelas hasta policía. Evidentemente lograste mucho para otras. ¿Todavía existe esa violencia institucional? Sí, la violencia institucional sí existe, por la indiferencia. Aunque parezca que no, la indiferencia es una forma de violentar a quien está siendo víctima. El no ayudar, el ver la realidad, el ver la situación y decidir no hacer nada, esa indiferencia, yo lo dije muchas veces, eso es lo que muchas veces nos mata. Gracias, Noelia. Muchísimas gracias, Luis. Perdón. Puedo recordar hoy a una persona muy importante, la doctora Paulicelli. Sí. Una mujer muy importante en mi vida. Claro, fue fundamental en la causa. Fundamental, fundamental. Sí, se ha perdido la vida de la fiscal Paulicelli durante el presente año. Más allá de esto, me parece que nos quedamos con este mensaje que nos da Noelia, que tiene que ver con el compromiso que tenemos que tener todos. La indiferencia termina provocando muertes y por eso queríamos hablar de este tema en la mañana de hoy. Gracias, Noelia. Muchísimas gracias, Gaby.